Hermenéutica. Métodos de investigación y comunicación 1. Alumna María José Saravia Martínez. Docente Sania Eliseth Moreno Moreno. Hermenéutica. Arte de interpretar y comprender los textos en toda su dimensión. Es ir más allá del significado literal y comprender su verdadero sentido. Que investiga, en forma general, es el estudio de la comprensión y de interpretación con sentido particular y su tarea es la interpretación de textos. Existe una general. Esta se aplica a todo tipo de texto. Especial es la siguiente que existe. Esta hace distinciones entre géneros literarios, ley y narración con un lenguaje figurado, símil y de metáfora. La hermenéutica es técnica, arte y filosofía de métodos cualitativos que buscan comunicar, traducir, interpretar y comprender los mensajes y significados no evidentes de los textos y contextos de historia, cultura, política, filosofía, sociología y educación. ¿A qué enfoque de investigación se inclina más y por qué? La hermenéutica es considerada como parte de la perspectiva cualitativa por el concepto predominante de la investigación cualitativa. Lo incluye de manera general todos los enfoques que no son cuantitativos. Se distinguen un enfoque hermenéutico de un empírico analítico y de otro crítico social. De esta forma, el enfoque hermenéutico otorga preponderancia y estatuto científico a la investigación bibliográfica. Este campo también se desarrolló como un esfuerzo para lograr modos históricos y humanísticos del entendimiento, pero la hermenéutica no se limita a un conjunto de instrumentos y técnicas para la explicación de textos, sino que intenta ver el problema dentro del horizonte general de la interpretación misma. De esta forma, su foco de atención es doble: el hecho de la comprensión de un texto y qué significan la interpretación y la comprensión. La hermenéutica también nos presenta una triple dimensión. Esto es la hermenéutica como lectura, la hermenéutica como explicación y hermenéutica como traducción, lo que permite apreciar la complejidad y a la vez especificidad de la hermenéutica como teoría y como método interpretativo para comprensión de los textos. ¿A qué enfoque de investigación se inclina más y por qué? La hermenéutica es considerada como parte de la perspectiva cualitativa por el concepto. ¿Cuáles son sus características? Es interpretativa, es empírica, es cualitativa, es reflexiva. También interpreta un texto más allá de su sentido literal. También nunca se llega a comprensión final o definitiva de un texto. También nuestro mundo es como un texto inacabado. Y otra es que se interpreta y se reinterpreta el texto. También se debe tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural. Otro es que se lleva a cabo un diálogo con el texto y se pregunta al propio texto sobre su significado. Uno más es que pone en diálogo los prejuicios del autor y el lector y nos ayuda a comprenderlos aún más. La última característica que yo puse es que conecta el horizonte, contexto de lector y autor. ¿Qué técnicas de investigación emplea? La hermenéutica ofrece una alternativa para investigaciones centradas en la interpretación de textos, y esta es la misma que implica un proceso dialéctico en el cual el investigador navega entre las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada del mismo. Círculo hermenéutico. Este método implica también un proceso de traducción, pues se produce un texto nuevo que respeta la esencia del original al mismo tiempo que proporciona un valor agregado a la traducción al poner énfasis en lo histórico contextual. Proceso de investigación. Iniciamos con que la hermenéutica es un arte de interpretar textos, como ya lo habíamos dicho. De aquí desglosamos en que nuestro mundo es como un texto inacabado y variable. Es un mundo hablado. Del lado derecho ponemos lo interpretativo, lo empírico, lo cualitativo y lo reflexivo que nos hace el interpretar los textos. También conecta el horizonte, contexto del lector y el autor. Como ya habíamos dicho, hay un diálogo con el texto. También se interpreta y se vuelve a reinterpretar el texto. ¿Por qué? Porque es algo que es comprensión. Las mismas palabras lo dicen. También interpretar el texto más allá de su sentido literal es algo que nos ayuda bastante. Nunca se llega a la comprensión final o definitiva de un texto. En mi ejemplo hipotético, yo elegí poner un discurso filosófico que encontré en internet, que dice: imaginémonos que en este discurso filosófico aborda la relatividad de la verdad.
La hermenéutica podría ayudarnos a explorar cómo diferentes perspectivas influyen en la interpretación de la verdad, pero en este caso la hermenéutica nos recordaría que no existe una verdad absoluta, sino verdades parciales, transitorias y relativas. El estudio de un texto literario, por ejemplo, tomemos una novela enigmática con múltiples capas de significado. La hermenéutica nos permitiría desentrañar los símbolos, metáforas y subtextos presentes en la obra. Cada lector podría tener una interpretación única basada en su contexto y experiencias personales. En resumen, la hermenéutica es una herramienta valiosa para comprender y analizar textos desde diversas perspectivas, considerando su contexto histórico, cultural y lingüístico. Recuerda que la hermenéutica nos permite comprender más profundamente los significados ocultos en las palabras y los contextos en los que se encuentran. Una herramienta poderosa para explorar la riqueza de la comunicación humana. Eso es la hermenéutica. Bye.